Hace unos años, estudiando la Biblia en la universidad, estaba estudiando el Antiguo Testamento y como último trabajo para poder pasar la clase, viene el profesor que era de las Filipinas y viene y nos dice a nosotros que buscáramos alguna frase, algún versículo del Antiguo Testamento que pudiésemos presentar estudiado en un ensayo. Y el Señor me llevó a los salmos y me di cuenta de la cantidad de veces que dice el salmista aleluya. Así que me enfoqué en esa palabra aleluya. Cuando empecé a estudiar la palabra aleluya durante el Antiguo Testamento, me di cuenta que más allá de una expresión de boca, el pueblo la tomaba como un llamado de Dios para adorarlo a Él. En el Antiguo Testamento, antes de que empezara el culto, antes que llegara el día del Señor, se levantaban los levitas en unos lugares específicos en el templo o en el tabernáculo. Y cuando sonaban las trompetas, los levitas gritaban ¡aleluya! Y era el llamado de Dios al pueblo que había que abandonar lo que estábamos haciendo, porque era momento de alabar al Señor. Y me parece extraordinario cuando ahorita alabamos y exaltamos el nombre de Dios. Y Dios gritando, yo me imagino a Dios gritando desde el trono de la gracia: aleluya mi pueblo, porque hay un pueblo que está respondiendo al llamado y a la voz de Dios sobre este tiempo. Y yo creo que hoy más que nunca la iglesia debe expresar un aleluya, porque es decirle a mi carne, es decirle a mi agenda, es tiempo de darle un detenimiento, porque ha llegado el día y ha llegado la hora de alabar y recibir la palabra de Dios. Por eso hoy yo te quiero invitar a que tú puedas levantarte y a la cuenta de 3 gritar un aleluya, porque es una declaración que le estás diciendo a tu problema: ha llegado el tiempo de alabar a Dios. Es una declaración que estás diciendo a tu familia. Cuando tú expresas un aleluya en tu casa, le estás diciendo a las huestes que se han querido levantar en contra de tu familia: detente, porque hay una familia que tiene un espíritu de adorador. Por lo tanto, a la cuenta de 3, usted va a tomar aire en esos pulmones y va a expresar un aleluya que va a retumbar en todo Toalta y toda la gente que está escuchando a través de las redes y la televisión. Va a escuchar hoy la iglesia La Senda Antigua respondiendo a un llamado de Dios hoy miércoles a esta hora, que ha querido decir: es tiempo de alabar. A la una, iglesia, prepárate, porque yo sé que detrás de este aleluya se pueden desatar bendiciones que han venido esperando que tú declares junto a tu familia que ha llegado el tiempo de alabar. A las 12, en el nombre poderoso de Jesús, atrévete a tomar aire y a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, ¡aleluya! Atrévete a decirlo: aleluya, aleluya. Que te escuche el diablo, aleluya. Que te escuche la crisis, aleluya. Nadie me puede detener cuando hay un espíritu de adorador en la casa. Nadie, 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 nadie. Nadie. Quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 11. Feliz de estar en esta casa. Apóstol, honramos su ministerio, su manto. Gracias por coger cantazos primero antes que nosotros, por evitarnos cantazos esta nueva generación que estamos subiendo. Honramos su manto, su llamado. Gracias. Salmo capítulo 11 dice de esta forma: aquellos que tengan la fuerza de ponerse en pie en acción de reverencia a la palabra, se lo voy a agradecer. Esto no es capricho de pastores. En la Biblia, Nehemías capítulo 11 y Lucas capítulo 4 relata la historia de la Biblia, que cuando la gente leía la palabra se ponía en pies. Dice el texto bíblico de esta forma: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear
en lo oculto a los rectos de corazón. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Versículo 4. Jehová está en su santo templo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mira cómo termina ese salmo diciendo: y el hombre y la mujer recta carga una promesa en medio de las circunstancias, y es que verás al Señor. Tome asiento en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero hablar en esta noche sobre la experiencia del salmista cuando en medio de la crisis en su vida buscó a un Dios que hallaba refugio, hallaba seguridad, buscó a un Dios que cuidaba y peleaba las guerras que él podía tener. Este capítulo que acabamos de leer se encuentra en el libro de los Salmos. Y los Salmos es el libro en toda la historia de la Biblia que más ha traído y ha llamado la atención del lector. La gente le gusta leer los Salmos. Y hay salmos que a ti no te interesa quién le escribió. Hay salmos que tú dices, ese salmo es mío. Usted se acuerda del Salmo 91, donde afirma el texto bíblico, donde podemos mirar el salmista decir a viva voz: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo no me interesa quién le escribió, ese salmo es mío. Hay salmos que a ti no te interesa quién lo escribe o las circunstancias, sino que cuando tú ves ese salmo tú puedes afirmar: ese salmo tiene mi puño y letra, ese salmo tiene mi apellido. El Salmo 23, el gran salmo en el cual expresa: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. El libro de los Salmos juega un papel protagónico en la fe cristiana, donde en momentos de dificultad, en momentos de una muerte, en momentos de una decisión dura y difícil, acudimos a dar lectura a los salmos, porque los salmos representan el corazón de la Biblia. Los salmos pueden representar a mi vida la experiencia de entender que yo me puedo ver en estas palabras que estoy leyendo. El libro de los salmos es extraordinario. Cuando estamos en un momento de dificultad, en un momento de dolor, acudimos a los salmos. Cuando estamos en medio de una pérdida de un ser querido, acudimos a los salmos. Cuando Dios nos promociona en un trabajo, acudimos a los salmos, porque es un libro que representa en la columna espiritual del lector de la palabra de Dios. Pero es interesante porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios va en búsqueda de un pueblo que lo adore. Dios se interesa en aquel hombre y aquella mujer que tiene un espíritu de adorador. Dios se interesa en aquel hombre y en aquella mujer, en aquella familia que tiene un espíritu de adorador. Y Jesús en un momento dado le enseña a los discípulos que cuando tú y yo oramos, nosotros buscamos al Padre, pero cuando tú adoras, el Padre te busca a ti. Jesús establece en el Evangelio de Juan que el tiempo se ha acercado, ya el tiempo se ha cortado y que el Padre está buscando una generación que lo adore ¿en qué? En espíritu y en verdad. Por lo tanto, cuando tú oras, tú buscas al Padre, pero cuando tú levantas tus manos, el Padre te busca a ti. Qué lindo es entender que cuando yo adoro a Dios, movemos el trono de la gracia de Dios que obra a favor del adorador. Qué lindo es entender que cuando tú y yo alabamos al Señor, podemos entender que Dios tiene unos misterios que quiere revelar a través de la adoración de su pueblo. Que cuando hay un pueblo que se levanta y no dobla sus rodillas ante los baales de este mundo, Dios se mueve de una forma sobrenatural en ese pueblo. Y yo he sido testigo de que cuando hay un pueblo y una familia que se pone en la brecha a adorar a Dios, las cosas cambian para su favor. Yo soy testigo y he sido vivo ejemplo de que cuando un hombre o una mujer toma la decisión en su casa y dice: hasta hoy vamos a dejar de otras cosas y vamos a empezar a alabar a Dios, las cosas en su casa comienzan a cambiar. Porque cuando tú adoras, el Padre se mete en donde tú estás.
cuando tú adoras, Dios eleva desde su experiencia de Dios justo, de Dios amoroso, de Dios santo, y se mete y obra a favor tuyo y obra a favor mío. Así que aquí este Salmo 11 nos damos cuenta que fue escrito por un hombre llamado David. Usted conoce a este hombre, en el cual fue rey, un hombre que fue el rey, en el cual a través de él comienza el linaje, para que represente a través de ese linaje a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Este hombre es quien compone la mayoría de los salmos. David, aquel hombre que había matado, aquel hombre que era perfecto ante los ojos de Dios, este hombre que tenía un corazón conforme al del Señor, y aún sus debilidades e imperfecciones no cambiaban la opinión de aquel Dios que lo había llamado. Y es reconocer, iglesia, que en medio de la experiencia de adoración, en medio de la experiencia de alabanza, en medio de la experiencia de venir a congregarse, van a pasar dificultades y momentos dolorosos, pero eso no va a cambiar la opinión que Dios tiene de ti. Si Dios no cambió la opinión de David, si Dios no cambió la opinión de aquel hombre que fue imperfecto ante el mundo, pero perfecto ante el Señor, Dios no va a cambiar la opinión que Él tiene de ti, aún con el pasado que tú cargas. Tu pasado no puede definir lo que Dios va a hacer contigo. Porque en Cristo nueva criatura tú eres. Las cosas viejas pasaron. Ahora hay un regénesis en tu vida. Así que los errores de David, de aquel hombre que tuvo las manos ensangrentadas, de aquel hombre que a través del orden y la organización humana mandó a un hombre a que fuera muerto en la primera fila en la guerra. Pero eso no cambió la opinión de Dios sobre él. Eso no cambió la opinión de Dios sobre ti. Lo que tú has hecho o lo que has experimentado en tu vida no cambia lo que Dios dice de ti, de la forma que Dios te sigue viendo. No lo cambia, no lo cambia. Y cuando miramos el capítulo que acabamos de leer, David está reconociendo que hay una confianza en el Señor. De que en la vida no podemos pensar que por nuestra habilidad vamos a salirnos siempre con la de nosotros, sino que en la vida tenemos que reconocer que hay un momento dado que tenemos que tener la oportunidad de decirle a Dios: toma el control de mi vida y en ti yo quiero confiar. Y en este capítulo 11 es clara evidencia de que hay alegría en David, de que hay seguridad en David cuando confía en el Señor, de que hay seguridad en el autor de este salmo cuando reconoce que en él ha hallado refugio. Y lo primero que yo quiero enseñarte en esta noche es que el alabanza a Dios va por encima a toda circunstancia que tú puedas estar viviendo hoy. Cuando miramos el versículo 1 de este salmo capítulo 11, David reconoce que en el Señor había hallado refugio. En otras versiones dice: en Jehová yo he confiado. Es una declaración profética de que independientemente de los goliases de la vida que tú te vas a enfrentar en un futuro, independientemente de las montañas que tengas que escalar en un futuro, independientemente de los diagnósticos médicos que te den en un futuro, yo pueda declarar que en el Señor mi alma confía, que en el Señor ha descansado mi alma. David reconoce que en Jehová yo he confiado. Pero prende el sospechómetro, apóstol. Yo llamo esto sospechómetro. Porque David, luego de él decir que su alma confía en el Señor, reposa en el Señor, David reconoce que hay enemigos en su vida. Pero cuando tú vas al texto bíblico, no lo dice en singular, dice que tengo enemigos en plural. La confianza en Dios, el yo depositar mi vida a Dios, no me libra de que se levanten enemigos en contra mía. Y David está reconociendo en este versículo 1 que hay enemigos que me están diciendo que huya como la ave huye cuando hay gente cerca de ellos. Hace 100 libras atrás, cuando yo era niño, a mí me gustaba que me llevaran al Parque de las Palomas en San Juan. Y una de las cosas favoritas mías era correr donde estaba el montón de aves para que salieran, ¿qué? Huyendo. Y el salmista está trayendo la imagen de esa misma. Los enemigos quieren que yo huya como las aves huyen cuando el hombre se acerca a ellas.
El enemigo espera que cuando está de frente a mí o quiera atentar contra la seguridad de mi familia, yo salga huyendo como las aves huyen a los montes. El enemigo espera que cuando atenta contra tu vida, o te tira un dardo, o habla mal de ti, o quiere dañar tu testimonio, tú salgas huyendo como las aves o las palomas huyen cuando hay gente a su alrededor. Pero David reconocía que no tan solo tenía enemigos, sino que el enemigo esperaba una respuesta cuando el enemigo comenzara a tirar contra él. Pero David reconoce algo poderoso, y es que el enemigo tira desde lejos. David dice en este versículo 11, en este capítulo 11, versículo 2, que los malos tienden ¿qué? Un arco, porque no tienen autoridad a ponerse de frente a un hijo y una hija de Dios. Y cuando no tienen autoridad para pararse de frente a tus enemigos, ¿qué hacen? Utilizan arcos espirituales para atentar en contra tuya. Y David está reconociendo que ante la posición que él cargaba, ante la unción que él cargaba, ante el manto que él cargaba, se habían levantado enemigos contra él. Pero esos enemigos no tenían autoridad para pararse frente a él. Esos enemigos no tenían autoridad para tocar a su familia. Esos enemigos no tenían autoridad para atentar en contra de su ministerio. Porque él reconoce que cuando hay un enemigo que se levanta, o muchos enemigos que se levantan, están de afuera. Y yo quiero que usted encienda el sospechómetro en su vida, porque cuando hay un enemigo que quiere atentar contra tuya es porque reconoce que hay un manto y un llamado que te está distinguiendo. Pero eso no quitaba el espíritu de adorador de David. Eso no podía quitar la unción de David, lo que cargaba David. Y David reconocía que tenía muchos enemigos. Yo te vengo a decir en el nombre del Señor que tú puedes decir: yo podré tener enemigos en mi vida que quieran mi cabeza, pero en el Señor yo hallo confianza. Yo podré tener gente que ha dictado en contra de mi matrimonio fecha de expiración, pero en mi vida, en mi matrimonio, está en las manos de Dios, y de esas manos no se va a caer. Podré tener gente que me quiera ver en el suelo para pisotearme, para apuntar a mi corazón y destruirlo, pero en el Señor yo hallo refugio, y el Señor pelea mis batallas por mí. Dios va a pelear tus batallas. Cuando tú reconoces que Dios es tu refugio, Él pelea tus batallas. Mi responsabilidad es que adorar, porque Dios va a ir a pelear tus batallas. La batalla que tú estás viviendo, deja que Dios se meta. Lo que tú estás atravesando, deja que Dios se meta. Y comienza a decir: en el Señor yo hallo refugio. Aunque mi futuro es incierto, aunque mi mañana no sé dónde voy a ir, en el Señor yo hallo refugio. Y el Señor es quien pelea por mí. El salmista está revelando algo poderoso, iglesia. Y es que el enfoque del enemigo siempre va a ser tu corazón. Mira lo que dice: disponen sus saetas, sus arcos, sus flechas sobre la cuerda para saetear ¿en qué? En lo oculto. No tienen autoridad ni pararse de frente a ti, ni tampoco hacer las cosas a la luz del día, porque sabe que tú eres un ungido del Señor, una ungida de Dios. Esperan lo oculto para reunirse. Esperan después del culto para hablar mal de ti. Esperan lo oculto para decirte: tú no vas a llegar a ningún destino. Esperan lo oculto para hablarte a escondidas y lanzarte maldiciones contra tu vida en lo oculto, porque no tienen autoridad de hacerlo en la luz. Y el mismo David reconoce que te tiran desde lo oculto. ¿Por qué? Porque cuando un enemigo le tira contra un hombre o un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que hacerlo desde lo oculto, desde la posición de tiniebla. Pero tú no puedes llegar allá. Deja que el enemigo haga y orqueste sus cosas en lo oculto, porque el plan de Dios va por encima al plan maquiavélico y satánico que el diablo tiene en contra de tu vida y tu familia. Déjalos en lo oculto, déjalos en lo oculto. Déjalos en lo oculto. Por eso es que el texto afirma que las aves, los enemigos esperan que tú huyas como las aves a las montañas, que tú te disperses, que no enfrentes las realidades, que vayas y te escondas y le des y de momento te desaparezcas de las redes sociales para que el enemigo vea y diga: yo he ganado la batalla.
El enemigo quiere que tú huyas de las realidades. El diablo y el Satanás quiere que tú vayas y te escondas de tus realidades. Que cuando están frente a ti salgas huyendo como las aves huyen frente al hombre. Pero déjame decirte que si te están tirando, si hay flechas que están apuntando a la iglesia, si hay flechas que están apuntando tu vida y tu familia, es porque Satanás ha visto que hay un recto de corazón en esa casa que carga una unción distinta a las demás. Lo primero, te tiran de lejos. No tienen autoridad para enfrentar a un hijo ni una hija de Dios. Por eso es que el mismo salmista más adelante afirma que podrán caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no van a llegar, porque tiran de lejos las saetas contra ti. Disparan de las redes sociales, de lejos. Todo el mundo en las redes sociales se come a los niños crudos. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Todo el mundo desde lejos es un buen soldado, pero no tiene autoridad para cuando te vea de frente darte la cara ni mirarte a los ojos. Por eso es que David está afirmando: yo tengo enemigos, pero están de lejos. Están de lejos. Y el consejo del diablo es que tú huyas de tus realidades. Por eso es que el texto bíblico está diciendo que espera que tú, los enemigos, tú huyas como las aves huyen. Aquellos que confiamos en el Señor, iglesia, no huimos. Yo no huyo. Yo me mantengo firme en mi creencia. Yo me mantengo firme en lo que yo he declarado. Yo me mantengo firme en lo que Dios ha dicho. Yo me mantengo firme en lo que Dios me ha dicho sobre mi familia. Aunque mi realidad no vea y no esté de acorde a lo que Dios ha profetizado o ha dicho sobre mi vida, yo me mantengo firme en la palabra de Dios. La palabra dice que todo pasará. Todo lo que tú puedes ver es temporero, pero la palabra de Él permanece para siempre. Por lo tanto, mayor seguridad hay en aquel que se afinca en la palabra de Dios, en aquel que se afinca en otra palabra. Dios no te está llamando a que tú seas un fugitivo espiritual de tus realidades. Tienes que enfrentar tu realidad en el nombre del Señor. Hay gente que comienza a ir a la iglesia para intentar huir de sus realidades. En la Florida yo soy consejero en salud mental para el estado de la Florida y trabajo haciendo evaluaciones psicológicas a niños, adolescentes, adultos. Y no sabe la cantidad de personas que se han arrimado al manto de la gracia de Dios porque no quieren ver su realidad. Y piensan que por servir al Señor Dios va a excluirlo de unas consecuencias y de unas realidades que han tomado en un pasado. Pero Dios no te está diciendo en este texto bíblico que tú huyas de tus realidades como la ave. Tú vas a permanecer firme en tu realidad. Y si tú cometiste un error ayer y estás viviendo las consecuencias de hoy, las vas a vivir, pero Dios contigo, en el nombre del Señor, vas a salir ileso y vas a salir de la dificultad que estás atravesando. Pero Dios no es un Dios que te da un espíritu de ser fugitivo de tu realidad. Dios te dice: permanece firme, que hay que atravesar un tiempo de dificultad. Claro que vas a atravesar momentos de dolor, sí los vas a atravesar, pero yo estaré contigo y pelearé esa batalla por ti. Atrévete a alabar a Dios por encima de tus circunstancias. Que tú ves tus enemigos, sí los veo, pero mi alabanza va por encima. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: enfócate en las cosas de donde, de arriba, que tu mirada esté puesta en la cruz del Señor. Que me están tirando, ok, pero mi luz y mi enfoque está en la cruz de Cristo, aquel consumador y que activa la fe en medio de la crisis. Tu alabanza te lleva a decir que tengo enemigos que pueden amenazar contra mi vida, contra la salud de mi familia, contra la de mi negocio, contra la de mi empresa, la de mi trabajo. Pero en el Señor yo hallo confianza. En el Señor yo hallo refugio. En el Señor está aquel que me bendice y me prospera en la vida. Yo confío en ese Dios. Yo confío en ese Dios. Versículo 4 me llama la atención, porque el texto bíblico revela que Jehová está en su santo ¿qué? Templo. Y aquí hay una palabra profética extraordinaria, porque el templo en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. Mientras más cerca del templo tú estabas, más cerca estabas de la presencia de Dios. Y el salmista reconoce que el Señor está en su santo templo.
que Él hace habitación en el templo. En el Nuevo Testamento, a través de la muerte y resurrección de Cristo, ya el templo no es una estructura, ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Y cuando yo leo este salmo con los ojos del Nuevo Testamento, me hace entender que el Señor está dentro de mí, que Dios está en su santo templo, que Dios hace hábitat en mi vida, que Dios hace una habitación en mi vida, que he encontrado un espacio en mi vida para Él manifestar su gloria, que he encontrado un espacio en tu vida para ejecutar un milagro, que he encontrado un espacio en tu vida para llevar a cabo el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, yo me gozo cuando hoy, un día como hoy, estamos reunidos como hijos de Dios e hijas de Dios en esta casa, en esta iglesia que se constituye parte del cuerpo de Cristo. Pero mi vida, mi cuerpo físico es el lugar donde el Espíritu Santo ha designado para morar, donde el Espíritu ha designado para ejecutar un milagro, donde el Espíritu ha dicho: aquí yo voy a manifestar el reino de Dios. David está reconociendo que el trono, el templo, en comparación al Antiguo Testamento, era la extensión del reino de Dios. Donde estaba el templo, ahí está el reino. Donde está el templo, ahí está la presencia. Donde está el templo, ahí se manifiesta el Espíritu de Dios. Pero qué bueno es entender que ya el reino no solo se manifiesta en la estructura, sino se manifiesta en el cuerpo vivo de aquellos que hemos decidido manifestar ese reino en el nombre del Señor. Hoy yo traje una pelota. Yo traje una bola de baloncesto hoy. Y yo no vengo a decirte quién es el GOAT, si es LeBron, si es Michael Jordan. Yo no vengo a entrar en ese juego. Pero esta pelota está designada a tener aire por dentro. Porque el aire produce que con la confección de esta pelota, cuando toque el suelo, ¿qué haga? Rebote. Pero cuando hay una bola que no tiene aire y yo la lanzo contra el suelo, ¿qué ocurre? Se queda en el suelo. Y como yo soy una persona pastor y espiritual, soy hijo de pastor, todos mis pecados fueron dentro de la iglesia, yo no conocía el mundo, yo soy una persona visual, el Espíritu tocó a mi vida mientras me preparaba para compartir esto con ustedes. Y me decía: usted y yo somos como la pelota. El Espíritu en la palabra simboliza el aire, el soplo de Dios. Y cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios y Satanás quiera lanzarte en contra al suelo bien fuerte, ¿qué sucede? Que mientras más duro el diablo te tira, más tú te vas a elevar. Mientras más duro el Satanás te lanza, más tú te elevas. Por eso es que tú tienes que responder como templo del Espíritu Santo a tener el aire del fuego de Dios al dentro. Cuando yo soy lleno del Espíritu, no me importa que Satanás quiera atentar contra mi familia, porque cuando yo me caigo, mientras más duro me caigo, más me elevo. Mientras más duro yo toco el suelo, más voy hacia arriba.